Veamos ahora el concepto de vulnerabilidad. Hace un momento vimos la idea de amenaza. Y la vulnerabilidad es básicamente la susceptibilidad de una comunidad al impacto de estas amenazas. Y obviamente ese impacto va a estar determinado por procesos físicos, sociales, factores económicos y ambientales dentro de esa comunidad. Veamos un poco cómo se relaciona la amenaza con la vulnerabilidad. En realidad hay un punto intermedio, hay un término intermedio entre una amenaza, digamos un huracán, por ejemplo, o un tsunami, y una exposición, la exposición a esa amenaza, la exposición de la comunidad a esa amenaza, y finalmente la vulnerabilidad de la comunidad frente a esta exposición. Por ejemplo, en el caso del tsunami, uno puede pensar que en la costa de Chile, por ejemplo, un tsunami puede afectar a las comunidades que están más cercanas al mar, pero aquellas que están más elevadas, en la parte ya de las montañas, digamos, o de los Andes, el tsunami probablemente no genere mayores efectos, no tenga mayores efectos. Es decir, el tsunami está afectando a esta misma área geográfica, pero la exposición a esta amenaza, a la amenaza tsunami, es distinta en estas dos comunidades, la comunidad costera frente a la comunidad que está a una mayor elevación. Entonces la exposición finalmente va a determinar qué comunidad es más vulnerable a la amenaza, ¿no? Obviamente la comunidad costera va a tener una mayor vulnerabilidad. En este caso es simplemente por un hecho físico, ¿cierto? Es un hecho geográfico, el hecho de estar más cercano al mar. Pero también hay, obviamente, exposiciones y vulnerabilidad que está determinada por factores sociales, factores económicos. Si en la misma zona costera tienen dos, digamos, grupos humanos, uno donde las construcciones están hechas de madera, mientras el otro está hecha con casas de concreto, probablemente las dos van a estar expuestas, ¿cierto?, a la misma amenaza, porque las dos ahora están en el litoral costero, pero una es más vulnerable que la otra porque tiene una mayor protección en términos de la infraestructura. Entonces, estos tres conceptos, la amenaza, la exposición a la amenaza, es decir, estar cerca geográficamente al punto donde se genera el huracán o el terremoto, pero además la vulnerabilidad, ¿no? Nuevamente pueden tener la misma exposición, pueden enfrentar la misma amenaza, pero por factores de infraestructura, por factores económicos, por factores ambientales o sociales, un grupo puede ser más vulnerable que el otro. Teóricamente, entonces, la vulnerabilidad de un desastre podría ser reducida si se logra separar la exposición a la amenaza. Es decir, si frente a una amenaza hacemos que un grupo quede completamente no expuesto. Pero obviamente esto es en teoría, ¿no? En la práctica, en la mayoría de casos no es posible hacer esta separación por diversos factores. Físicamente, ¿no? Si hay una comunidad que vive en el litoral costero, bueno, físicamente es imposible eliminar en este caso la exposición. En otros casos es cultural, ¿no? O en otros casos y en muchos casos es financieramente imposible poder separar la exposición de la amenaza, y por lo tanto se genera la vulnerabilidad. Entonces, vean eso, ¿no? Una comunidad puede tener una misma amenaza, pero el efecto sobre la vulnerabilidad va a depender, uno, de la exposición a la amenaza, que en teoría podría eliminarse o por lo menos reducirse, pero también a las características de la comunidad que la hace más o menos vulnerable. Teniendo la misma amenaza, la misma exposición, algunas comunidades van a ser más vulnerables que otras. El concepto de probabilidad es
y muy probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, es la posibilidad o el chance de que ocurra un resultado o un evento dentro de un conjunto exhaustivo de resultados posibles. Eso es importante. Nosotros sabemos cuál es el universo de resultados posibles, tenemos certeza sobre eso. No existe probabilidad si no sabemos cuáles son el conjunto exhaustivo de resultados posibles. Por ejemplo, en el caso de huracanes, nosotros sabemos cuál es el conjunto de resultados posibles, que en este caso son olas tropicales, ¿no? Tormentas tropicales, huracanes nivel 1, nivel 2, de acuerdo a la magnitud del viento, ¿no? Uno conoce cuáles son las diferentes velocidades de viento que se pueden manifestar. Y ese es el conjunto exhaustivo de resultados posibles. Bueno, la probabilidad es que uno de esos eventos ocurra. Es la posibilidad o el chance de que uno de esos ocurra. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que ocurra una tormenta tropical dentro del conjunto de posibles efectos hidrometeorológicos o amenazas hidrometeorológicas relacionadas al viento? La probabilidad de que un evento ocurra con una posibilidad entre 0 y 1, eso también obviamente cualquier evento va a ocurrir con esas posibilidades, es decir, en términos de porcentaje, 0% posibilidades es que no ocurra, y en el caso de si la probabilidad es 100%, entonces tenemos la certeza de que ese evento va a ocurrir. Pongamos un ejemplo. En este caso, la probabilidad de un resultado está definido por el número de posibles resultados que concuerdan con el criterio de resultado, por ejemplo, tormenta tropical, ¿no? Queremos ver cuáles de todas las posibilidades de vientos o velocidades de vientos se dan en el rango de 63 kilómetros a 116 kilómetros por hora, que es lo que define una tormenta tropical. ¿Okay? Entonces, ese número es el número de posibles tormentas tropicales, está para F. Y N es el número total de posibles resultados, es decir, aquí encontramos olas tropicales, depresiones tropicales, huracanes de categoría 1, 2, hasta 5, es decir, todas las posibilidades de velocidades de viento que puedan existir. Ese sería N. Veamos un ejemplo en el caso de, esto no tiene que ver con amenazas, pero es un ejemplo que ilustra la idea de probabilidades. Definamos N como el número de autobuses ecológicos en una ciudad, por ejemplo en Caracas, ¿no? Y sabemos que el número total de autobuses ecológicos en Caracas es de 200, ¿no? Que hay 200 autobuses en la ciudad de Caracas. Por lo tanto, N es 200. Ahora, queremos saber cuál es la probabilidad de que un autobús ecológico en Caracas transporte en promedio 60 o menos pasajeros. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que uno vaya, tome un autobús y cuente el número de pasajeros y encuentre que en promedio hay de 60 o menos pasajeros? ¿Cuántos de esos casos hay? Entonces, podemos hacer el ejercicio, ¿no? Nos vamos a Caracas, empezamos a mirar el número de autobuses. Por cada autobús contamos los pasajeros y encontramos que hay 100 autobuses que tienen pasajeros entre 0 y 60, el número de pasajeros. Por lo tanto, F, que es el número de resultados posibles, es igual a 100. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en este caso? Bueno, son 100 autobuses que tienen 0 a 60 pasajeros de un total de 200. Por lo tanto, la probabilidad de que uno vaya a Caracas y aleatoriamente tome un bus, ¿ok? Y encuentre que ese autobús tiene 60 o menos pasajeros, es de 50%, ¿no? O sea, en otras palabras, de cada 2 autobuses que uno tome en Caracas aleatoriamente, uno de ellos va a tener 60 o menos pasajeros.
en promedio. Esa es la idea de probabilidad. Hemos visto entonces la probabilidad de observar 60 o menos pasajeros en un autobús en la ciudad de Bogotá. Pero si queremos hacernos preguntas similares, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de observar 40 pasajeros o menos, u 80 pasajeros, o 10 o 0? ¿Cierto? Entonces, hablamos en este caso de un conjunto de probabilidades que pueden ser representados con una función de probabilidad. La función de probabilidad o función de densidad de probabilidad representa esa gama, ese conjunto de probabilidades asociados a un mismo evento. En el gráfico que tenemos vemos el caso de una función de probabilidad que tiene una característica especial, que es básicamente simétrica, ¿no? O sea, ustedes pueden ver que la forma de la curva hacia la derecha es igual a la forma de la curva hacia la izquierda. Es decir, que las probabilidades hacia la derecha o hacia la izquierda son similares. Pero hay otras características de este tipo de distribuciones simétricas que son absorbidas por una distribución normal, ¿no? Ese es el nombre. Existen otro tipo de distribuciones de probabilidad, pero la distribución de probabilidad normal es la más común y la que, digamos, caracteriza bastante bien muchos eventos, ya sea directamente o a través de transformaciones de la distribución normal, o bueno, la probabilidad de distribución normal también se observa siempre en cualquier tipo de distribución cuando uno calcula los promedios y ve cómo esos promedios se distribuyen cuando uno tiene muestras muy grandes. Es decir, en cualquier evento, no importa qué tipo de distribución tenga, si uno calcula los promedios y para muestras muy grandes, esos promedios se asemejan mucho a la distribución normal. Entonces, la distribución normal es la más común y es la que vamos a usar en este ejemplo. Aquí podemos ver cómo se distribuyen, ¿cierto?, estas distintos tipos de probabilidades y frecuencia de los eventos. Dijimos que el caso de 60 pasajeros o menos representa o tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. Bueno, en este caso eso equivale justamente al promedio, es decir, ¿cuántas veces en promedio uno va a observar 60 o menos pasajeros? Será la mitad de los casos, es decir, el promedio. También, que en este caso de la distribución normal coincide con la mediana y con la moda. Entonces, ¿cuál sería el caso de si el promedio es 60? ¿Cómo caracterizamos esta distribución? Uno, obviamente, es el promedio, 60, entonces es simétrica alrededor de 60, pero también qué tan dispersas son las observaciones, y esto lo vimos con la desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, en una desviación estándar de 20, significa que vamos a ver entre 40 y 80 pasajeros o menos, ¿cierto? Con una probabilidad de 68%. Y esa es una regla de la distribución normal. Cuando nos alejamos una desviación estándar, o sea, alrededor de la media por una desviación estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo, en este caso 60 menos 20 es 40, ¿cierto? Es una desviación estándar hacia abajo, y 60 más 20 es 80, es decir, una desviación estándar hacia arriba. Cuando nos dispersamos una desviación estándar del promedio hacia arriba y hacia abajo, el área, la probabilidad de ese rango, ¿cierto?, es decir, la probabilidad de que uno observe buses entre 40 y 80 pasajeros o menos, es 68%. Esa es nuevamente una propiedad de la distribución normal. 68% de las veces vamos a ver buses con pasajeros que van a tener 40 a 80, por lo menos. Entonces, eso significa
y ustedes me pueden calcular, ¿cierto? ¿Cuál sería la probabilidad de observar 40 o menos pasajeros? Bueno, si hay 68% en este rango entre 40 y 80, significa que en los dos extremos, en estas áreas entre 0 y 40 y entre 80 y más, en esos dos, no son triángulos, ¿cierto? Pero digamos, tienen este ángulo de 90 grados. En estas dos áreas pequeñas, la probabilidad sería, en las dos juntas, sería de 1 menos, o 100% menos 68%, ¿cierto? Es decir, vamos a observar eventos o buses que tengan 40 o menos pasajeros y buses que tengan entre lo máximo de pasajeros y 80, por lo menos unas 32 veces o 32% de probabilidad. Es decir, en cada uno de los triángulos, como es simétrico y son iguales, dividimos 32 entre 2 y eso nos da 16% de probabilidad en cada uno de estas pequeñas áreas en los extremos. Es decir, la probabilidad de observar 40 o menos pasajeros es de 16% y es igual a la probabilidad de observar entre 80 y más pasajeros en este caso, también es 16%. ¿Ok? Y eso es porque la distribución es simétrica, eso es porque la distribución es normal, porque la distribución es normal que sabemos que el área entre 40 y 80%, cuando el promedio es 60 y la desviación estándar es 20, esa área equivale al 68%, de los casos. Otra forma de representarlo es ver la distribución acumulada o acumulativa. ¿Okay? En este caso nos desplazamos en la distribución de densidad y vamos viendo cuál es la probabilidad de observar 40 o menos, 60 a 0 pasajeros, 80 a 0 pasajeros. Y como hemos dicho hace un momento, 40 a 0 pasajeros sería 16%. 60 a 0 pasajeros es el 50%. La probabilidad de observar 60 a 0 pasajeros es 50%. La probabilidad de observar 80 a 0 pasajeros es 84%, ¿cierto? Porque incluye el 68% de observarlos entre 40 y 80 y el 16% de observarlos entre 0 y 40. ¿Okay? Entonces la probabilidad acumulada es otra forma de representar la función de densidad.